libro de unos compañeros precisamente de Extremadura que me ha fascinado, y entre ellos un artículo en el que, bueno, pues reflexionan sobre las implicaciones sociales y culturales de la pandemia, ¿no? Y cómo va a ser el mundo post-COVID-19 y, por lo tanto, qué oportunidades son las que vamos a tener de trabajar a partir justamente de ese punto, de cómo va a ser el periodo post-pandemia, ¿no? Sí. Bueno, entonces, en principio, en este artículo se habla de lo que se llama el hogar mundo. Y entonces el hogar mundo sería el lugar donde después de la pandemia vamos precisamente a habitar. El lema de quédate en casa generaba imágenes que imponían en la mente un lugar clausurado donde las necesidades, los deseos y las relaciones estaban todas resueltas en su interior. Significaba tener el control de las cosas. Era el lugar de confinamiento que administraba todos los miedos, pero generaba también ansiedad por escapar hacia cualquier lugar. El hogar mundo establece la distinción entre nosotros y las otras personas, extraños de la calle, los sanos frente a los enfermos, la solidaridad entre los propios y la desconfianza con el resto de la sociedad. El hogar mundo va a cambiar. El hogar mundo, que antes estaba confinado en una dicotomía entre lo que era el mundo interior y el exterior, ahora resulta que el interior se nos mete dentro. La cotidianidad se lleva a lo privado, las reglas y formas para levantarse y salir de casa, pero también lo público, las actividades diarias y costumbres con otros compañeros y amigos, pues se van a meter en nuestras habitaciones, en nuestra casa. Entonces, bueno, se ha producido un cambio tremendo en el que también ha tenido que ver la tecnología digital. El mundo se transforma, ese hogar mundo se transforma en el laboratorio y nosotros somos los conejillos de India. En cuanto a la investigación, es importante ver qué ha pasado con el mundo que teníamos nosotros, sobre todo nuestro mundo hogar, y cómo es ahora ese mundo hogar en el que se ha metido en el interior. Entonces, yo lanzaría las siguientes preguntas de investigación. ¿Cómo se va a reconfigurar la cotidianidad, las relaciones sociales y la solución a las necesidades primarias? ¿Cómo habitar en un espacio en el que hay que reconfigurar ritmos, pautas y movilidades, donde se separa la intimidad, se gestiona lo público, lo laboral, lo educativo, lo económico, sin que aquello se convierta en una celda disciplinaria de cuerpo y mente? ¿Cómo será ese hogar mundo? ¿Cómo se relacionará con el mundo exterior? ¿Qué influencias tendrán las tecnologías digitales en esa transformación? Y por último, ¿cómo debe cambiar la formación del ciudadano para afrontar su integración en ese nuevo hogar mundo? Ricardo, obrigado pela introdução. Só para... vou falar pausado. Nós vamos ter um primeiro espaço em que elaboramos cinco questões para os nossos convidados, que seria importante que, em termos de debate ou discussão, não demorassem mais de 10 minutos cada resposta, para depois darmos a possibilidade dos participantes, na segunda parte, colocarem as questões que surgirem no chat. Aí, com a ajuda do Ricardo, da Sónia e minha, nós vamos filtrando essas questões. Pedia também aos participantes... Perdón un momento, Antonio Pedro, mi intervención correspondía a la primera, implicaciones sociales. Sim, eu tenho, já estou a explicar como é que organizamos. Está aqui a questão, a primeira questão. Okay.
As questões são colocadas no chat e nós vamos colocando essa segunda parte, e estas primeiras servem para abrir a discussão. Sempre que alguém não esteja a falar, eu pedia que desligassem os microfones, até para não ouvirmos ruídos de fundo. Por isso, podemos iniciar esta questão, ou esta primeira questão. Podemos dar a palavra à professora Teresa Anguera, e depois podemos fazendo uma permuta entre ouvir alguém a falar português e alguém a falar em espanhol. Pode ser assim? Sí, perfectamente. Teresa tem que ativar o microfone. Teresa, o microfone está desligado. ¿Ahora? Sí. Correcto ahora, perfecto. Sí. Bueno, sobre esta pregunta, sí estoy de acuerdo, pero con algunas matizaciones que quisiera hacer. ¿Qué es lo primero que querría decir? Que durante todo este tiempo de confinamiento han aparecido toda una serie de contradicciones. Ha habido miedo, ha habido cumplimiento de órdenes, ha habido nulas posibilidades de comunicación presencial, una gran autocontención, un gran respeto para poder cumplir todos los requisitos de protección. Ha habido posiblemente una concienciación de la gran vulnerabilidad que teníamos cada uno de nosotros y que teníamos que actuar de forma, yo diría, absolutamente correcta para poder resolver aquella situación. ¿Qué ocurre? Que debido a tantas carencias, debido a las necesidades de ayudar a los que posiblemente tenían mayor fragilidad, yo creo que desde este punto de vista, pero solo desde pero que es importante, pienso que en algunos casos la investigación en algunas personas ha estado pues posiblemente colocada en un segundo plano. Pero desde este punto de vista. Pero ya he dicho que sí que estaba de acuerdo en la pregunta, pero he dicho con matizaciones. Entonces he empezado por decir la vertiente negativa. Es decir, la pregunta nos dice que se abrió el espacio para varias oportunidades respecto a la investigación cualitativa. Y si estoy de acuerdo, sí, claro que estoy de acuerdo, pero antes habiendo eliminado todas estas personas que por diferentes motivos y dada la situación, pues posiblemente no priorizaron la investigación. Ahora bien, en su gran parte yo diría, del colectivo de investigadores, sí que pienso que realmente se han abierto muchas posibilidades, precisamente porque esta propia situación de vulnerabilidad de personas, de familias, de colectivos, les ha llevado a pensar que podía ser, y lo digo así entre comillas, con muchas comillas, mucho quote, como materia prima para poder estudiar y para poder tomar objetivos de estudio en investigación cualitativa precisamente extraídos de la propia realidad que se estaba viviendo. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que esta es una de las muchas contradicciones que se han producido y que creo que se están produciendo. El confinamiento ha podido ayudar desde el punto de vista que nos ha permitido estar muchas horas en casa, muchas horas pudiéndonos concentrar y, por lo tanto, muchas horas trabajando en el avance de estas investigaciones. Pero, sobre todo, ha permitido pensar en que toda esta situación tan, en principio, inesperada a comienzos de este año, sí que nos abre, yo diría, perspectivas para poder comprender y abordar todas las implicaciones sociales de la pandemia, y estas implicaciones sociales tienen un espacio, yo diría, inmejorable para ser estudiado desde la investigación cualitativa. Lo que ocurre es que la propia situación de contradicción a la que me estoy refiriendo, pues posiblemente lleva a una cierta desigualdad o falta de uniformidad, posiblemente sea más exacto, porque ni la pandemia ha afectado por igual a todo el mundo,
aunque se llame pan y pan signifique universalidad, pero sí que ni tampoco ha afectado por igual, por ejemplo, a Portugal y a España, aunque haya afectado a todos los países o la mayoría de países de una forma u otra, pero creo que se han producido situaciones también diferentes, posiblemente más marcadas pues, por situaciones particulares de cada persona. ¿Qué es lo que yo también querría destacar de esta pregunta? Querría destacar que cuando se dice que la novedad de esta pandemia abrió el espacio, yo aquí quería centrarme en el aspecto de novedad. Toda situación, cuando es novedosa, genera, motu propio, genera por sí misma múltiples iniciativas de estudio. Yo pienso que esto es muy positivo, porque seguramente si ahora pudiésemos pensar por un momento en hacer una lista de todas las ideas o posibles núcleos o embriones de investigación que se han empezado o que se han planificado, posiblemente sean muchísimos. Pero yo no sé si también nos hará falta tener quizá una cierta mesura, de dar un cierto margen al tiempo, a un tiempo inmediato, porque el virus todavía está aquí, todavía convive con nosotros. Por lo tanto, todavía somos agentes o parte propia de esta situación convulsa. Entonces, yo creo que en el momento que se dé por terminado, si es que se da por terminada la pandemia, yo no sé si en un mes, si en 2 meses o en qué tiempo, pues posiblemente lo podremos contemplar con una cierta perspectiva que da el paso del tiempo, que creo que va a ser muy positiva tenerla en cuenta precisamente para la investigación. Poderíamos, porque com as perguntas que temos e com 4 oradores, infelizmente temos que ser mais breves. Pode ser? Habías dicho 10 minutos, ¿no? Não, 10 minutos para cada pergunta para o grupo. Ah, para el grupo. Ah, perdón, dejo. Yo había entendido 10 minutos cada uno, perdón. Para mí no hay problema, podemos ficar aquí adelante. No. Perdón. De verdad que había pensado 10 minutos para cada uno. Acabo de hablar, ya estoy. Sí. Professora Sueli? Então, primeiro, agradecer ao convite do Congresso Ibero-Americano de Investigação Qualitativa. Uma alegria estar aqui novamente com pessoas tão queridas. Saúdo Antônio Pedro e ao professor Ricardo e às colegas que também estão nessa tertúlia. A questão colocada, eu acho que ela nos convoca a olhar com otimismo esse momento tão duro, né? Então, convocada por esse olhar generoso, eu acho que sim, temos muitas oportunidades, se abriram muitas oportunidades para os investigadores das abordagens qualitativas. Eu listo pelo menos em quatro questões, né, que eu vou tentar falar de forma bem breve. Primeiro, é o fato de estarmos vivendo um momento absolutamente histórico para o qual nenhum de nós foi preparado, para o qual nenhum de nós sequer antecipou suas consequências, né? Então, esse é um momento muito rico de ressignificações, né? Ressignificamos o nosso tempo, ressignificamos nossas concepções do outro, ressignificamos o corpo, o medo, enfim. Então, esse é um momento muito rico para as pesquisas qualitativas, exatamente porque ele é intenso na produção de ressignificações, de atribuição de sentidos ao seu cotidiano e às suas vivências corporais, né? É um cotidiano do que fazemos e é de como reconcebemos isso num sentido embórede, né? Enquanto incorporamos essas vivências, né? É um momento também, nesse momento de ressignificação, nós poderíamos fazer uma lista enorme, infindável de temas que nos convocam à investigação e provocadas por essa vivência da pandemia, né?
como é que ficou a nossa recriação do cotidiano, como que as práticas corporais estão sendo ressignificadas, né? A ideia de imunidade, a ideia de preparar o corpo para um combate, como nos mantermos sãos, né? Então, essa gestão do corpo se abriu com uma força imensa nessa experiência da pandemia, né? Práticas, eu vou falar só das áreas de saúde, hein? Práticas alimentares, as relações laborais, que se modificaram imensamente com um trabalho, né, de home office. Como é que isso invoca a questão de gênero? Como que ficou para nós, mulheres, essa extensão e essa mescla, esse borramento das fronteiras, né, entre o trabalho doméstico e o trabalho, né, os cuidados parentais. Então, assim, a questão da violência familiar, a gente poderia ficar assim a tarde toda falando de temas que, embora não sejam novos, eles estão sendo profundamente ressignificados pela experiência do isolamento social, né? E como que isso é completamente diferente a partir de cada classe social. Eu, por exemplo, no Brasil, nós temos uma parte imensa da população que sequer tem água para proceder a lavar as mãos, aos cuidados sanitários mais básicos, né? Então, como é que são essas muitas experiências, né, em relação à epidemia, né? No terceiro aspecto, eu destacaria como um aspecto favorável, essa maior disponibilidade que hoje nós temos, exatamente por esse período de isolamento social, né? Nós estamos, e provavelmente nossos sujeitos estão ávidos também por compartilhar experiências, por falar, por dividir suas angústias. E eu acho que isso é um cenário favorável para quem trabalha com os métodos qualitativos. E, por fim, né, a pandemia nos convocou a um exercício forçado de reflexividade, a um exercício sobre como fazer as pesquisas daqui para frente, como essa tertúlia, por exemplo, está nos convocando, né? Acho que esse momento nos convoca a ser criativos, a repensar o nosso fazer, a repensar os nossos caminhos, as nossas metodologias. E eu acho que esse exercício de reflexividade, né, quem sou eu como pesquisador e como faço pesquisa hoje, é um exercício que vai trazer certamente, vai constituir certamente um legado para o fazer investigação qualitativa. Então, eu encerro aqui, Antônio. Ok, Célia, obrigado. Cruz. Sí, buenas tardes. Sí. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen mis compañeras y partiendo de esa base, incluso lo que ha comentado Ricardo, hasta ahora el objetivo ha sido pues, preservar la salud de la población y disminuir la tasa de infectados y la tasa de fallecidos. Entonces, las políticas, como bien decía Teresa Anguera, se han centrado en lo urgente, en lo inmediato, pero una vez conseguido este objetivo, que no sabemos si será dentro de un mes, de dos, pues será necesario investigar las consecuencias y las perspectivas de futuro para afrontar esta crisis sanitaria, social y económica. El confinamiento pues, está obligando a empresas, a instituciones, a organizaciones a adaptarnos al teletrabajo y a la virtualización de la información, pues para fomentar la colaboración en redes, la investigación, la formación, el trabajo colaborativo. Y una de las consecuencias sociales de esta pandemia es el incremento que tenemos, la sensación que tenemos, pienso, de vivir en riesgo a partir de ahora. Esta conciencia de fragilidad que estará en la memoria de las próximas generaciones. Entonces, esto nos crea inseguridad, nos crea aislamiento, exclusión, desigualdad económica y social, que conlleva a estereotipos hacia determinadas comunidades. En España, algunos sanitarios han sufrido acoso, los asintomáticos están perseguidos, la gente positiva, pues no te acerques. Entonces, incluso a etnias como la china que están produciendo como una especie de aislamiento, de exclusión social. Yo creo que estos problemas sociales tenemos que tenerlos en cuenta a la hora de la investigación post-pandemia, ¿no? Asimismo, pues también tenemos que tener en cuenta, como decía Ricardo, esta profunda alteración de la vida cotidiana de las personas y analizar este impacto que ha habido en nuestro cambio, en los hábitos de trabajo, en los hábitos con la familia, ¿no?
en el confinamiento. Y esta nueva realidad y esta nueva normalidad que se avecina, ¿cómo será? Los niños tienen más miedo, más inseguridad, tienen dificultades ahora a la hora de esa socialización que tenían en la escuela, cómo la vamos a afrontar desde el punto de vista de la educación, de la socialización. Los mayores pues tienen ansiedad, depresión, también pues una cierta sensación de aislamiento, de miedo. Los padres, pues algunos han ido a un ERE, a un ERTE, están sin trabajo, otros están compaginando su vida laboral con la vida profesional, lo que supone una difícil conciliación, además de exigirles esa formación en nuevas tecnologías para ayudar a sus hijos con los deberes, esa nueva infraestructura de Internet que tienen que tener en su casa, cómo lo abordan desde el punto de vista económico, la falta de duelo que ha habido con las familias, con los amigos, en fin, es una problemática social importante. Incluso esta unión de las actividades laborales y sociales, como bien decía Ricardo, en el lugar de residencia ha modificado también el concepto de hogar, lo que en ocasiones pues deriva en tensiones y conflictos dentro del hogar. Entonces, todo ello pues, se hace pues, como muy imprescindible abordar con métodos cualitativos y desde la investigación social el análisis, la interpretación, la comprensión del comportamiento humano antes, durante y después del confinamiento. Estas experiencias, las opiniones, las percepciones, las actitudes, las creencias, los valores de nuestra sociedad en crisis, nuestras expectativas de futuro. Entonces, la metodología cualitativa va a permitir profundizar en la comprensión de estos comportamientos y en los fenómenos sociales que se van a derivar de ellos. Estos métodos nos van a servir para obtener información, para elaborar las primeras hipótesis de trabajo y a partir de ahí, pues estrategias que nos ayuden a reaccionar ante posibles situaciones similares, porque a lo mejor esta no es la única. El futuro no es lineal ni tampoco es predecible. Eso ha quedado demostrado en esta nueva situación, ¿no? Por eso hay que estar preparados para afrontar riesgos o situaciones semejantes en un futuro. En este sentido, también es importante pues, analizar la capacidad de resiliencia que hemos tenido las personas en estas situaciones. Así también podremos detectar cuáles han sido las personas más vulnerables y por qué. Entonces, en ese sentido, para entender esta nueva realidad, pues serán aconsejables también estrategias como la triangulación. ¿Para qué? Pues para una triangulación de determinadas fuentes, de métodos, de expertos, de perspectivas, de contextos que ayudarán a adaptarnos a las distintas realidades sociales, políticas, económicas, educativas, de salud. Y por último, todo ello y no menos importante, pues las técnicas cualitativas permiten también identificar tendencias que no son tan explorables por otros métodos, debido a su novedad o a las características del contexto de estudio. Entonces, a partir de ahí vamos a poder investigar pues, un montón de temas que yo creo que luego saldrán a lo largo de la confrontación o del diálogo que tengamos en esta mesa de trabajo y que tendremos tiempo de exponer. Gracias, Cruz. Clara Coutinho, professora Clara Coutinho. Não está, tem que... Okay, pronto. Está. Peço desculpa. Muito boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. Tenho muito gosto em fazer parte deste painel. Pronto, de uma maneira geral eu vou tentar ser breve. Portanto, eu concordo com tudo o que foi dito anteriormente. Acho que vamos ter com este novo cenário e no pós-pandemia e mesmo ainda nestes próximos meses que não sabemos de incerteza ao que vai acontecer, vamos ter que realmente vão surgir inúmeras oportunidades de novas problemáticas, não é novas, redesenhar novos contextos de investigação, seja escolar, seja de investigação social, que vão trazer enormes desafios aos investigadores em educação, em ciências sociais, tanto quantitativos como qualitativos, mas sobretudo a investigação qualitativa acho que vai ter nestes novos cenários um papel privilegiado para fazer a investigação. Eu, para não demorar mais, eu direi apenas que aquilo que eu considero extremamente interessante neste novo cenário pós-Covid é realmente que a escala mundial que isto teve deu origem à possibilidade de que os estudos sejam transnacionais, que se possa desenvolver investigação tendo em conta perspectivas muito diferenciadas, mas que acabaram por unir todo o mundo em torno de um problema geral e que esses problemas não são apenas do nosso país, são problemas que se colocam ao mundo inteiro
e isto abre inúmeras possibilidades de investigação muito interessantes, seja relacionado com as questões psicológicas causadas, por exemplo, pelo confinamento, pelas crianças que estiveram em casa, no caso de Portugal a trabalhar através da teleescola, com os professores que não estavam preparados a terem de fazer aulas online à distância, isto a partir das crianças do pré-escolar. Aqui em Portugal eu sei de educadoras de infância que estiveram em contacto com os seus alunos através da internet, a importância que as tecnologias de informação e comunicação trazem em todos estes contextos e, nomeadamente, como iremos com certeza falar mais adiante, para o caso da investigação qualitativa. Portanto, toda a investigação vai ter que ser reconfigurada, as problemáticas, os problemas de investigação vão ter que ser, se calhar, redesenhados, adaptados a estas novas realidades, mas que isto traz enormes desafios, traz. E como dizia a professora Teresa Anguera, eu também acho que apesar de ter tido tempo a mais para refletir durante esta pandemia, eu acho que a situação em que vivíamos, muito angustiados, com as notícias, com as mortes, isso acabou por nos paralisar também, de certa maneira, e nos deixar um bocadinho, sei lá, inseguros, indefesos, sem saber bem o que fazer e como é que isto iria terminar. Portanto, penso que, pela minha parte, sobre esta questão, já tenho dito, acho que já tomei tempo demais, se calhar. Muito obrigada. Muito obrigado. Penso que vamos passar para a próxima questão e poderíamos trocar aqui um bocadinho a ordem de fala, concordam? Sim. Poderíamos passar para a Sueli e depois Roda, como são 5 questões. Seria interessante. Então a próxima questão que o professor Ricardo Luengo já mencionou e que está aqui presente, né, na projeção. Sueli, quando quiser. Ok. Óbvio, né, que a pesquisa qualitativa se vê em uma situação difícil, uma vez que boa parte do nosso trabalho se faz exatamente nas relações de confiança, nas relações de presença, nas relações de imersão no cotidiano, né? E isso tudo, nesse momento, não é possível, né? Então, esse é o maior desafio, né? O obstáculo à convivência, a essas práticas de pertencimento, né? E eu falo especialmente aos meus colegas, imagina, meus colegas pesquisadores que tomam os settings dos serviços de saúde como os seus settings preferenciais, né? Esses profissionais, essas pesquisas estão especialmente, né, numa situação de suspensão, né? Então, claro, a pesquisa qualitativa se faz na imersão do cotidiano, se faz na presença, se faz no contato face a face. E isso, nesse momento, precisamos rever outras estratégias para produzir esses encontros, para produzir essa partilha, né? Em segundo lugar, o sentido de contágio, o sentido do medo do outro. Essa vai ser uma questão que a gente vai ter que trabalhar com as nossas equipes, com os nossos alunos e com os sujeitos com os quais trabalhamos, né? A ideia de que o outro é um potencial perigo, a ideia de um medo global, né? Uma ideia de falta de controle, enfim. Então, esse sentido do medo do outro é o perigo, teremos que trabalhar bastante. Terceiro, os efeitos diretos da epidemia, né? Nós também estamos, muitos dos nossos colegas, muitos dos membros de nossas equipes adoeceram, perderam entes, perderam parentes, né? E, assim como os nossos sujeitos, também muitos estão vivendo o luto, né? Ou estão adoecidos. E, por fim,
pensar também nos efeitos indiretos e futuros da pandemia, os efeitos socioeconômicos dessa pandemia, que podem muito afetar os grants, os financiamentos de pesquisa, né? Então, esse também é um cenário com o qual temos que lidar e que nos, de uma certa forma, adiantar e planejar como ser resiliente e como ser resistente quando houver cortes de financiamento de pesquisa, né? Que parcerias faremos, que estratégias faremos e que mobilização política também faremos para que nos editais de pesquisa, que nos financiamentos futuros de pesquisa, as pesquisas qualitativas tenham espaço. Então, esse também é um cenário econômico e político que a pandemia nos trará, especialmente aos pesquisadores da América Latina, né? Em que essa questão dos rebatimentos de uma provável recessão, né, nos financiamentos de pesquisa, da pesquisa qualitativa. Então, eu paro aqui e sigo depois. A gente segue no debate. Obrigado. Professor Ricardo, vou passar para a Cruz agora, pode ser? Sí, perfectamente. María Cruz. Vale, de acuerdo, muy bien. Bueno, estoy de acuerdo que ahora, bueno, lógicamente hay dificultades a la hora de acceder a determinados escenarios de investigación cualitativa, pero debemos de adaptarnos a las circunstancias y no parar. De hecho, he estado revisando algunas publicaciones que ha habido en Scopus durante el mes de febrero y marzo y he encontrado más de 1000 publicaciones en artículos sobre pues cuáles son las consecuencias, cómo estamos abordando, cuáles son los traumas que están sufriendo los sanitarios, cómo estamos afrontando desde la educación los determinados problemas, todo desde el punto de vista cualitativo. 1000 y pico publicaciones en el mes de febrero y marzo. Quiere decir que, aunque tengamos la dificultad de acceder a los espacios naturales, tenemos otras formas de acceder a la información por canales que ahora nos proporcionan los entornos virtuales. Entonces, yo creo que esto no debemos perderlo de vista porque nos ayudan a automatizar los procesos, a gestionar los equipos de trabajo perfectamente, lo estamos viendo ahora, estamos trabajando, hemos dado clases virtuales, nos hemos adaptado a dar una enseñanza online. Entonces, vamos a reducir pues también a lo mejor costes materiales, temporales, pero vamos a enriquecernos también en lo que es la técnica de recogida de información con material online, que según los últimos estudios que he revisado, nos dicen que la tasa de respuesta de las encuestas online han aumentado considerablemente después del confinamiento. Entonces, no olvidemos que en la investigación cualitativa tenemos textos visuales, tenemos textos escritos, tenemos textos hablados y tenemos exquisitos e interesantes métodos como la fenomenología, el análisis situacional, la cartografía, la netetnografía. En fin, tenemos muchos recursos para poder avanzar y seguir en nuestras investigaciones con investigación cualitativa. Gracias, Cruz. Passaríamos agora para a professora Clara, que é para intercalarmos e depois terminamos esta pergunta com a professora Teresa Anguera, que está com uma cara muito séria, estou com algum receio. Ora bem, eu também concordo com o que acabaram de dizer as intervenientes anteriores. Acho que é evidente que a forma como se vai realizar o distanciamento social vai com certeza trazer consequências a nível dos métodos de recolha de dados qualitativos, mas tal como diz a professora Maria Cruz, eu acho que há inúmeras formas alternativas de avançar com este tipo de investigação e, de facto, a quantidade de propostas e que têm surgido sobre formas de realizar a investigação qualitativa no contexto desta pandemia mostra que realmente é possível avançar com a investigação qualitativa mesmo nestes contextos. É evidente que acredito que nos países, por exemplo, da América Latina, em que há realmente, portanto,
as condições tecnológicas para estudos fenomenológicos, que estudam populações específicas, normalmente populações em contextos mais afastados, em que o investigador se envolve na comunidade, que isso tenham de ser consideradas novas configurações. Mas eu acredito que, para boa parte de métodos de recolha de dados para a investigação qualitativa, a utilização das tecnologias de informação, de ambientes virtuais, que seja possível e que permita ao investigador avançar com a investigação. Pronto, acho que de facto o Covid vai influenciar, com certeza que sim, mas que eu acho que é possível encontrar formas alternativas de superar esse contacto direto e pessoal, que, enfim, uma das essências ou uma das realidades da investigação qualitativa, a proximidade do investigador com o investigado, através da entrevista, que normalmente ou nos contextos naturais, mas que eu acredito que seja possível, embora isso possa trazer outros desafios, nomeadamente, por exemplo, às questões éticas, como vamos falar com certeza mais adiante. Muito obrigado. Profesora Teresa Anguera. Bueno, como la pregunta es si COVID-19 dificulta la realización de investigaciones cualitativas, mi respuesta es que no, o al menos de forma muy relativa. Precisamente porque pienso que hay todo este amplísimo arco de posibilidades a partir de los recursos telemáticos. Y estos recursos telemáticos, antes han referido mis compañeras, especialmente la profesora Maricruz, y estoy totalmente de acuerdo en que todos estos medios telemáticos, aunque algunas personas quizá les haya costado convencerse de la relevancia que tienen o quizá les haya dado una cierta pereza o temor a utilizarlos de forma plena, pero es cierto que cada vez están más perfeccionados y durante el tiempo de confinamiento todos hemos participado, yo diría muy frecuentemente, casi diariamente, en videoconferencias, Zooms, Skypes, etcétera, etcétera. Y además hemos tenido que aprender a utilizar algunos de estos recursos. Yo al menos lo confieso humildemente que alguno de ellos no lo había utilizado nunca hasta que he tenido que dar clases de máster a la vez teniendo que aprenderlo. Entonces, ¿esto qué es lo que nos ha permitido? Pues nos ha permitido, yo diría, tener muchas más posibilidades para poner en marcha y para continuar investigaciones cualitativas. Algo, casi una anécdota, pero que me sorprende, es que en la última convocatoria de proyectos de la Unión Europea, aunque sea para otros ámbitos, no para el nuestro, precisamente a lo que van dirigidos es a conseguir recursos telemáticos que cada vez se acerquen mucho más a la propia situación presencial. Pues a lo mejor unas gafas, que ponerse estas gafas es como una realidad virtual en 3D que prácticamente parecería que estuviésemos en la misma sala hablando. ¿Esto qué quiere decir? Pues que cada vez vamos a tener muchos más elementos materiales para llevar a cabo estas investigaciones. Además, aquí se pone como ejemplo, distancia social, universidades y escuelas cerradas. Yo diría, bueno, la distancia social no la veo tan importante, porque casi siempre investigamos con personas que pueden estar en otro país, o en otra comunidad autónoma, o en otra universidad. Por lo tanto, tampoco estábamos presencialmente discutiendo la investigación. Y al que esté en las universidades y escuelas cerradas, yo casi le daría la vuelta. Le daría la vuelta y diría, bueno, nos hemos ahorrado, entre comillas, muy entre comillas, el tiempo de ir a la universidad, el tiempo que se pasa con todo lo que significa trasladar el ordenador o lo que sea cada día. Por lo tanto, para mí, claramente no dificulta la realización de investigaciones cualitativas del COVID-19, aunque sí, como dije antes, hay elementos que posiblemente pues, es conveniente tenerlos en cuenta pues, por los temas de fragilidad y vulnerabilidad que antes comenté. Gracias. Podemos passar para a terceira pergunta e iniciávamos com a Cruz. Pode ser, professora Cruz Sanches? E esta obviamente que não é para o jovem investigador, mas penso que será bastante mais alargado. Cruz, tem que ligar o micro.
La pregunta es qué puede decir un joven investigador, qué se le puede decir a un joven investigador que está comenzando su proyecto de investigación sobre el ajuste de las técnicas de recogida de datos. Pues un poco continuación de lo que acabamos de comentar. O sea, que las nuevas formas de afrontar la investigación, los programas y las aplicaciones digitales para la investigación social en tiempos de coronavirus nos ha demostrado que hay otros caminos que podemos recorrer que son pues mucho más ágiles muchas veces, como comentaba Teresa Anguera, y que podemos seguir. Y aunque haya brecha digital, es verdad, como comentaba en algunos países de América Latina, bueno, pues hay programas que sí que podemos compartir de forma colaborativa toda la riqueza que tienen las tecnologías para poder recoger información. En este sentido, pues podemos hacer estudios cualitativos online con entrevistas, con focus group, con blog, con portales, con comunidades online. Podemos hacer análisis de redes sociales y contenidos de Internet. Fijaros que YouTube sigue siendo la red social más utilizada por los españoles, un 89% en el último estudio que ha habido en 2020. Seguida de WhatsApp con un 86%, Facebook un 79%, Instagram 65% y Twitter 53%. Fijaros toda la información que podemos recabar con el análisis de contenido de estas redes sociales, ¿no? También hay análisis de otras fuentes como pueden ser el acceso a bases de datos, a bibliotecas, a estadísticas públicas, a documentos, a publicaciones científicas, a congresos, a tesis doctorales. También hay apps para gestión de tareas y equipos, por ejemplo, Google Calendar, Trello, etcétera. Y también tenemos aplicaciones para hacer reuniones o videollamadas, como la en la que estamos ahora, el WhatsApp, un Meet, Blackboard, Skype, Zoom, que tenemos una cantidad de recursos enormes y fáciles de utilizar, fáciles de adquirir, porque la mayoría de ellos ahora están gratuitos en el mercado, para poder recopilar nuestros datos, sobre todo para los jóvenes investigadores que ya están, pues yo creo que informados desde muy jóvenes de lo que es la alfabetización digital, ¿no? También tenemos la ofimática en la nube, que es algo muy importante. Podemos compartir en Drive o en iCloud todos nuestros trabajos para que el equipo pueda trabajar conjuntamente con nosotros. Es decir, que podemos hacer, como decía antes, una etnografía virtual, una interacción no corpórea, sincrónica, asincrónica, como queramos, en función del espacio comunicativo, y elegir pues, para tal interacción con personas desconocidas, conocidas, y recabar esa información que consideramos necesaria para nuestras investigaciones. Hay otra cosa importante que podemos señalar y es el crowdsourcing. No sé si conocéis, pero también es una técnica interesante para buscar contenido, para resolver problemas, para plantear ideas, para el conocimiento de opiniones, en fin, que se hable un abanico enorme y además global, y que se puede manejar a distancia para recoger información en las investigaciones, sobre todo pues, de la gente joven que está empezando. Gracias, Cruz. Professora Clara Coutinho. O meu som. Portanto, relativamente aos conselhos a dar a um jovem investigador, é evidente que eu concordo e partilho todas as sugestões que nos dá a professora Maricruz, com todas as ferramentas que existem para superar a distância, o distanciamento social, para que se possa fazer investigação. Mas o que me preocupa na investigação qualitativa com métodos, com tecnologias de informação, com ambientes virtuais, é realmente toda a questão ética que está por trás disto tudo, porque a investigação online, como sabem, a recolha de dados, portanto, o facto de não ser face a face, tudo isso levanta questões éticas importantes, sobretudo quando se trabalha com grupos mais vulneráveis, com grupos sociais mais vulneráveis que, enfim, não é a mesma coisa estarmos perante as pessoas ou estarmos com as pessoas à distância de um ecrã, portanto, mesmo que seja todo o tipo da investigação participante em que o investigador está no grupo, não é exatamente a mesma coisa e há que ter em consideração uma série de questões, tanto nos processos da recolha de dados, como nos processos de interpretação e análise de dados. Tudo isto tem de ser equacionado e deve ser tido em conta por um jovem que está a começar a sua investigação e que sabe, que conhece as técnicas tradicionais,
de recolha de dados da investigação qualitativa e agora percebe que realmente, neste contexto em que vivemos, se calhar a recolha de dados não pode ser feita pelos métodos tradicionais e como eu disse, nem todos temos acesso às tecnologias, nem todos sabemos trabalhar com elas, mas que há um leque imenso de possibilidades mas há que ter cuidado e saber como utilizá-las. É isso que me apraz dizer sobre este assunto. Obrigado, professora Clara Coutinho. Professora Teresa Anguera. Ahora era Clara, ¿no? Me correspondía, ¿no? Sim, sim. Agora é a professora Teresa. Vale. É a professora Teresa, a professora Clara terminou, agora é a professora Teresa. Ah, vale, de acuerdo. Perdón porque a veces no oigo muy nítido. Sí. Bueno, yo en principio, yo diría de que dado este amplísimo espectro de posibilidades que yo iba a mencionar pero que no menciono, porque de nuevo suscribo también todo lo que ha dicho la profesora Maricruz, pues voy a responder de otra forma. Es decir, a partir de estas enormes posibilidades, ¿qué es lo que hará un joven investigador? Pues un joven investigador entiendo que lo que tendrá que hacer será elegir adecuadamente cuál o cuáles de estas técnicas van a ser las que mejor le encajan y va a decir las que son más asequibles, pero todas o prácticamente todas le van a ser asequibles y las únicas que no le podrían ser asequibles serían aquellas que requirieran forzosamente presencialidad. Por ejemplo, pues si estuviese trabajando pues con observación directa en el aula, evidentemente si están las aulas cerradas no podría trabajar con ello en una determinada aula, en un determinado curso, aunque sí es posible también que en la nube pudiese llegar a encontrar adecuadamente anonimizadas bases de datos de observación directa en el aula, pero claro, no serían seguramente las que se ajustaran al objetivo que le interesa. Por lo tanto, yo entiendo que los jóvenes investigadores será muy importante que empiecen por plantearse, previo a estas múltiples formas de obtención de datos, la estructura de su investigación, que piensen en cuál será la lógica y el sentido de toda su investigación y de acuerdo con ello, que es cuando sí que lo pueden seleccionar. Yo diría de que hoy día no podríamos decir que un joven investigador no avanza la investigación por falta de recursos de la propia investigación. Son recursos no costosos, son recursos gratis, prácticamente todos, son free, son libres. Posiblemente esto nunca nos lo hubiésemos podido imaginar hace 30, 40, 50 años. Yo cuando estaba estudiando hace casi 45 años o 50 años, era impensable. Yo creo que hoy día se ha dado un paso de gigante, tanto en este sentido como el hecho de que después también la mayoría de los programas informáticos o muchos de ellos puedan ser libres o tengan versiones libres. Por lo tanto, un joven investigador lo que yo le diría es que esté muy motivado, que tenga perfectamente la estructura de cuál será su estudio, que esté también bien aconsejado por su director o codirectores y que realmente el ajuste de estas técnicas de recopilación de datos sean idóneas para, evidentemente, su objetivo, que es lo que habrá tenido que acotar adecuadamente. Gracias, professora Teresa Anguera. E professora Sueli? Eu fiz uma leitura dessa pergunta de uma outra maneira, né? Como que precisamos todos, não só os jovens investigadores, mas todos nós, inclusive pesquisadores mais experientes, a readaptar nossas estratégias nesse momento e nessas fases futuras relacionadas ao isolamento social, né? Então, se a alternativa aos métodos digitais é uma alternativa muito fértil e, nesse momento, necessária, há que se também pensar e se buscar compreender o entendimento das implicações dessas escolhas metodológicas via métodos mediados por tecnologia computacional, via internet, né?
Então, há uma diferença muito grande da pesquisa na internet, ou seja, a pesquisa que a gente vai fazer, a coleta de dados, o acesso aos sujeitos, e é um conjunto de informações que está transitando numa ambiência online e numa cultura digital, né? Então, o espaço da internet não é um espaço neutro, né? Ele não é um espaço em que nós chegamos e conseguimos acessar de igual maneira as informações e construir as relações que seriam acessadas ou construídas numa ambiência face a face. Então, essas implicações metodológicas, elas precisam ser levadas em conta, né? De como que esses dados são produzidos numa sociabilidade digital, que é inteiramente diferente, né? E aí há uma necessidade de nós pensarmos também nas contribuições que a antropologia digital, que a etnografia digital e a sociologia digital já construiu sobre este percurso metodológico, sobre essas implicações, né? Então, por exemplo, como fazer as estratégias de aproximação nessa ambiência online? Como estabelecer estratégias de troca e de convivência nessa ambiência online e quais são as suas implicações éticas, né? Então, a sugestão que você vá frequentar a mesma ambiência online que os seus sujeitos frequentam, ela pode ser boa ou não, a depender de acordos, de possibilidades de consenso, né? E quais as estratégias que você vai empreender nessa produção de dados, né? Então, serão entrevistas? Como são essas entrevistas? Até a escolha de qual plataforma você vai fazer uma entrevista é uma escolha que você tem que pensar, né? Como a interface dessa plataforma para o seu sujeito. E isso vai depender de classe social, de acesso e de geração, né? Então, essas questões que os pesquisadores que não transitavam na pesquisa online, serão obrigados também a pensar, né? Porque essas estratégias não são neutras. As plataformas que nós utilizaremos e que são muito ricas para acessar dados, seja YouTube, Instagram, Twitter, não são plataformas neutras. Elas convocam uma certa sociabilidade, um certo comportamento social. E isso deve ser levado em conta por nós investigadores, né? Então, pensar também onde que os nossos sujeitos transitam online e o que fazem nos diferentes espaços online. O que você faz e como você se comporta no Facebook não é o que você faz e como você se comporta no Instagram ou em outras plataformas. Então, isso vários pesquisadores, vários colegas antropólogos já estão discutindo, né? Esse comportamento online. Daniel Miller é uma referência nos estudos, nesses usos polimídias, né? Então, há um imenso espaço de possibilidades online, sim, mas devemos estar conscientes dessas implicações de cada escolha que faremos. Mas, sem dúvida nenhuma, há um campo imenso, imenso de possibilidades que nos desafia. Nos desafia porque, nesse espaço online, não estaremos trabalhando só com texto, estaremos de uma forma, essa intertextualidade que os espaços da comunicação online constroem, né? Então, texto, é imagem, é símbolo, é emoji, é emoticon, é vídeo, enfim. O que nos desafia muito mais, né? Então, ao mesmo tempo que é um convite maravilhoso de aprendizado e de desafios, também é um convite, é uma convocação para uma reflexão sobre as implicações dessas escolhas. Então, eu paro aqui, Antônio, e seguimos. Obrigado.
Faltam mais 2 questões. Depois destas 2 questões, o professor Ricardo pediu ao professor Ricardo depois para fazer uma síntese. Mas vamos avançar. Professora Clara Coutinho, poderia iniciar a resposta à 4ª questão, por favor. Portanto, a 4ª questão pergunta-nos como proceder com os aspectos éticos com o encerramento dos comitês de ética. Ora bem, estou completamente de acordo com o que acabou de dizer a professora Sueli, ou seja, a utilização dos métodos da investigação online traz enormes desafios e coloca questões éticas muito importantes, não apenas pelas condicionantes que ela referiu, e que é verdade, há imensa literatura que já se tem debruçado sobre esta questão, de que o online, as plataformas não são inócuas, as plataformas influenciam a forma como as pessoas se comportam, como as pessoas interagem em ambientes virtuais, não só por ser virtual, mas em função das características da própria plataforma. Não é a mesma coisa o YouTube ou o WhatsApp ou qualquer uma videoconferência no Zoom, não é a mesma coisa. E tudo isso coloca questões que têm a ver, questões novas, questões que são novas, que já têm sido estudadas, diversos autores têm levantado estas questões, nomeadamente a questão dos aspectos éticos. É evidente que uma coisa que me preocupa nesta investigação, que tira partido dos aspectos da investigação dos ambientes virtuais, uma das coisas que me preocupa é realmente a questão da grande quantidade de dados que são gerados na utilização destes meios de comunicação online. E realmente que coloca depois imensos desafios a nível ético e também a nível da própria análise dos dados, porque normalmente vamos criar quantidades imensas de dados que nos obrigam a ter tanta facilidade do acesso, acaba por colocar a questão perversa, que é uma imensidão de dados que muitas vezes temos dificuldade em analisar e cruzar e fazer uma análise qualitativa, digamos, mais proveitosa. Ora bem, a questão do encerramento dos comitês de ética. Ora bem, não estou a ver, portanto, acho que de facto as questões éticas fazem parte do nosso dia-a-dia e não é pelo facto dos comitês de ética estarem fechados que nós vamos deixar de cumprir com as regras, com a ética que deve estar subsequente a qualquer tipo de pesquisa em ciências sociais, em educação e, enfim, e que temos sempre que ter esses dados em conta, fazem parte das nossas rotinas de investigação e daquilo que ensinamos aos nossos alunos quando os preparamos aos jovens investigadores para avançarem com investigações de cariz qualitativo. Muito obrigado. Profesora Teresa Anguera. A ver, en la pregunta se nos dice cómo proceder con aspectos éticos con el cierre de los comités de ética. Yo no creo que, o no, al menos pienso que hay muchos comités de ética que no han cerrado. Yo misma, con 2 compañeros de la Universidad Pontificia Salamanca, tenemos ahora un manuscrito enviado al Comité de Ética de hace 3 semanas y nos aseguraron que la semana próxima responderían y sé que estaban trabajando. El de mi universidad, la Universidad de Barcelona, también sé que están trabajando. Pasa que han estado trabajando de forma telemática y no sé si quizá a un ritmo más lento, pero al menos en España creo que no están cerrados los de las universidades. De todas formas, yo ahora me planteo en el caso general, en el caso en que no estuviesen cerrados, y bueno, ya veo que lo habéis tachado, y es cómo proceder con los aspectos éticos. Pues yo diría que hay que proceder con el absoluto respeto a todo lo que marcan los propios estándares, porque esto está perfectamente establecido. Yo diría que
hay que sentirlo y vivirlo, no lo que sería el dolor de atracción porque realmente me lo van a denegar en el comité de ética, sino por el propio convencimiento, evidentemente, y además yo diría que hoy día con el tipo de investigaciones que muchas veces se realizan a partir de grabaciones, de voz, de imagen, hay que tener un escrupulosísimo respeto a todo lo que son los propios derechos de imagen, los propios derechos de la voz y los propios derechos de que en aquellos casos en que se trate de datos que se guardan en la nube, se guardan o en determinadas plataformas, deberían estar absolutamente salvaguardados para poder respetar totalmente el anonimato, para respetar la intimidad, para respetar su integridad, y yo diría que se debe avanzar en todas las técnicas también de anonimización de estos datos. Hoy día, dentro de los trabajos que hacen ingenieros, básicamente han avanzado muchísimo y se han llegado ya a lograr bases de datos absolutamente anonimizadas, y estas sí que evidentemente pueden formar parte del acervo al que de alguna forma podemos acudir los investigadores. De momento lo dejaría aquí, pienso que es una temática amplísima, una temática vital, absolutamente importante y que debemos tener muy, muy rigurosamente en cuenta. Muchas gracias. Professora Sueli? Só para também deixar registrado que os comitês de ética aqui no Brasil também não fecharam, eles seguem trabalhando online, né, em home office. Né? Esse tema é um tema muito interessante e o primeiro movimento que a gente tem ao responder essa pergunta é dizer assim, devemos prosseguir com os mesmos parâmetros éticos, os parâmetros de não maleficência, né? A nossa pesquisa não pode prejudicar os nossos sujeitos, a premissa da beneficência, ou seja, as nossas pesquisas devem estar, de alguma forma, comprometidas com o bem viver, né? E com os princípios de autonomia. Os sujeitos, deve-se dar aos sujeitos a prerrogativa de, uma vez informados, decidirem se querem ou não participar dos nossos estudos. Então, esses princípios, eles continuam orientando o nosso fazer investigativo, né? Cuidado com a identidade do outro, cuidado com a divulgação de informações e dados que podem ser prejudiciais a identidades, a cargos, a posições, enfim. E esse cuidado segue reforçado ainda mais quando cambiamos os nossos settings de pesquisa para as ambiências online. Eu acho que aí está uma novidade, aí é um desafio para todos nós pensarmos, né? Como nessa ambiência online em que tantos dados são colocados a público, são colocados de uma forma acessível a qualquer um, então, portanto, aquele dado que está disponível online, você necessariamente não tem o cuidado de... Você não precisa perguntar ao autor. Um vídeo de YouTube, por exemplo, ele está disponível, e como ainda assim ter o cuidado ético com aqueles dados, com aquelas informações. Então, por exemplo, um exemplo prático, eu estou com uma pesquisa que trabalha com youtubers mirins, jovens, crianças e adolescentes que querem ser youtubers e fazem postagens cotidianas de práticas autolesivas, inclusive, práticas que podem comprometer a sua saúde e podem gerar um acidente grave ou até óbito, né? São chamados desafios online. Nós estamos trabalhando com centenas desses vídeos, e esses vídeos estão vinculados a um canal, ao canal desse menino. Esse menino dá um nome, essa menina dá um nome, o seu nome, tá? O seu rosto ali, a sua identidade está desvelada. Então, como trabalhar
mesmo dados que estão nesta cultura digital altamente, uma cultura que convoca a exposição, a hiperexposição, uma cultura que convoca você desvelar totalmente a sua intimidade, a sua vida privada, como mesmo assim ter os cuidados éticos. Então, essas questões nos demandam. Da mesma forma, das entrevistas online. Interessante, eu tenho lido alguns trabalhos muito recentes de pesquisadores que relatam que em tempos desse isolamento social, as pessoas estão dando entrevistas de uma forma diferenciada, falando muito mais da sua intimidade, né? Se expondo muito mais, justamente porque a relação da entrevista online não é controlada, o pesquisador não tem o controle, você está entrevistando a pessoa na sua casa, na sua intimidade, e muitos pesquisadores estão comentando que as pessoas estão falando muito mais da sua intimidade, que em situações usuais, num setting usual de pesquisa, não falariam. Estão compartilhando intimidade. Então, novamente, como ter esse cuidado com o outro, né? Numa ética, não uma ética burocrática, mas uma ética emancipatória, numa ética do cuidado com o outro, né? Independente do dado estar público, ele demanda que nós tenhamos cuidados éticos. Então, eu acho que eu paro por aqui, Antônio, para não tomar muito tempo. Ok. Fantástico, obrigado, professora Sueli. Professora Mari Cruz Sanches. Ligar o micro. Bueno, sí, aquí también en la Universidad de Salamanca está abierto el Comité de Ética y hemos podido presentar nuestras investigaciones sin el menor problema. Yo lo que quiero incidir, pues un poco ampliando lo que han dicho mis compañeras o cerrando ya la intervención en cuanto a la ética, es que tenemos unos criterios establecidos ya cuando nos planteamos una investigación cualitativa. Y siguiendo a uno de los autores, aparte de Teresa Anguera, por supuesto, que ha trabajado mucho el tema de la ética, Carlos Calderón, que trabaja mucho el tema de la ética en investigación cualitativa, pues tenemos unos principios, unos criterios que podemos seguir en las investigaciones cualitativas que abordemos en estos momentos. La primera sería pues, esa relevancia, ese valor social o científico de nuestras investigaciones durante todo el proceso, no solamente al inicio del planteamiento, sino desde que elegimos el tema hasta que elaboramos las conclusiones. Y para eso nos sirven las guías o checklists que vosotros mismos nos enviáis cuando evaluamos vuestros papers en los congresos, ¿no? Me parece que seguir en la ética del proceso y del valor social y valor científico de una investigación es importante. Segundo sería esa validez científica. Y no me refiero solo a esa validez o validación de la utilización de la obtención de los datos o del análisis de los datos, sino a un ejercicio de reflexibilidad dentro del equipo. O sea, desde una actitud etnográfica con cuadernos de bitácora, posibilidad de registrar, de analizar todo lo acontecido a lo largo del proceso. Esa transparencia que se exige al investigador cualitativo. El siguiente indicador yo creo que sería esa razón riesgo-beneficio, ¿no? Hasta qué punto podemos, como decía la profesora anteriormente, tenemos vulnerabilidad de derechos o comprometer a las personas en nuestras investigaciones. Nunca debemos anteponer el interés de nuestro estudio a el malestar que pudiera sufrir alguno de los participantes en el mismo. Siguiente sería una selección justa de los sujetos, ¿no? Realizar un muestreo intencional con una representación teórica, elaborando perfiles con máxima diversidad discursiva. También otro criterio interesante sería la evaluación independiente, es decir, ofrecer nuestro proyecto, ofrecer nuestros protocolos a evaluadores externos, ¿no? Para que nos den esa confianza a la hora de realizar nuestra investigación. Por supuesto, y como habían comentado mis compañeras, esa participación voluntaria, ese consentimiento informado que es obligatorio a lo largo de todo el proceso, no solamente al principio cuando nos firman, sino si alguien quiere retirarse o quiere retirar el contenido que ha aportado, puede hacerlo en cualquier momento. Después, ese respeto por las personas que han participado, ¿no? Para eso tenemos una ley de confidencialidad
y cualquier participante tiene derecho a modificar, a cancelar sus datos a lo largo de todo el proceso. Y nosotros estamos obligados a devolver el contenido de las transcripciones y de los resultados a las personas que han participado para que ellos consensúen si esto efectivamente ha sido así. Y por último, en la difusión de los resultados, que tampoco se habla de esto, ¿no?, que debemos de tener una difusión amplia en foros que congreguen a profesionales, a expertos sobre el tema y no limitarnos solo a entornos más amigables, ¿no? Debemos difundir nuestros trabajos con aquellas conclusiones a las que hayamos llegado, sean favorables o no a nuestras hipótesis de trabajo. La autoría también de estas investigaciones, esa honestidad, esa credibilidad, esa responsabilidad de los autores en cada uno de los trabajos que tiene que estar reflejada en esas auditorías y en esas presentaciones de los trabajos realizados, y luego también la utilización del género, que pocas veces se habla de ello, ¿no? Hay que decir que se utiliza o bien un lenguaje neutro o, en cualquier caso, qué lenguaje se va a utilizar y por qué, respetando también esta libertad de las personas. Muchas gracias. Vamos para a última questão. Depois peço depois ao professor Ricardo para fazer uma síntese também curta e abrimos aos participantes algumas questões. E iniciamos agora com esta questão com a professora Teresa Anguera. Era algo que eu e o professor Ricardo gostaríamos de ouvir porque é uma linha, um tema de investigação que nos é muito próximo e gostaríamos de ouvir a vossa perspectiva sobre o uso de software. Teresa Anguera, por favor. Bien, por mi parte, yo considero de que puedo estar evidentemente equivocada, pero yo no le veo relación de causalidad, yo no le veo relación de causa-efecto a que realmente haya esta resistencia al uso del software y que de alguna forma tenga que ver con el hecho de que con la pandemia se esté mitigando. Y yo diría el motivo por el cual no lo veo, porque toda la amplísima plataforma de softwares cualitativos que forman el CACDAS, pues desde WebQDA, Atlas, TMAX, QDA, En Vivo, bueno, muchísimos que hay, en todos ellos, yo diría de que la única alternativa que habría, la única que yo le sé ver, sería el propio no uso del software. Y el no uso del software, ¿qué implicaría? Implicaría realizarlo manualmente, lo cual es algo que ha quedado ya totalmente obsoleto. Por lo tanto, yo creo que con la pandemia, bueno, pues quien estaba utilizando el software lo sigue utilizando. Y la resistencia al uso del software, yo al menos, a lo mejor habrá aspectos que se me escapen, pero yo no sé ver ninguna relación ni en sentido creciente ni decreciente de relación con la pandemia. Pienso yo que realmente el hecho de que cuantos más softwares conozcamos mejor, esto es un enriquecimiento personal del investigador y que creo que cada uno posiblemente tenga aquellos softwares que en mejor medida responden a sus necesidades y siempre con la mente abierta para aprender nuevas opciones. Pero en cualquier caso, ni por problemas ni epistemológicos ni operativos, yo al menos no veo que tenga relación con la pandemia. Hoy día no estamos ya para nada en la vuelta atrás que podía representar hace 1, 2, 3 o más décadas. Hoy día el uso del software para respaldar el análisis de datos cualitativos es importante. No solo el análisis, sino que evidentemente sería para la propia recogida de datos, para la propia gestión de datos y para el análisis de datos. Aunque aquí se pregunta por el análisis, yo al menos lo entiendo genéricamente. Y todavía diría más, yo además muy particularmente, si algo yo defiendo es complementar precisamente este análisis desde la perspectiva de Mixed Methods con otras técnicas cuantitativas que se complementan perfectamente con las cualitativas y que todavía lo enriquecen muchísimo más. En cualquier caso, aquí dejo la que sería mi opinión. Muchas gracias. Professora Sueli. Eu também subverti um pouco o entendimento, né? Torci o entendimento a meu favor, né? Porque também, claro, se há um convite que a situação da pandemia faz em termos do uso de softwares, é exatamente a possibilidade de comunicação
no exercício da codificação, no exercício da organização do acervo, e nesse momento em que as reuniões presenciais, em que esse contato a face está suspenso, os softwares permitem uma comunicação entre membros da equipe nesse processo, né, de análise e de pré-análise do acervo, né? No entanto, acho que ainda existem resistências, sim, ao uso de software, e eu falo especialmente da realidade brasileira, né? Recentemente, nós fizemos um levantamento de um acervo de quase 500 artigos qualitativos publicados numa revista de referência brasileira, e desses quase 500 artigos, apenas 21 trabalhos usaram softwares de processamento e de apoio à análise. Então, há sim ainda uma resistência, e nós poderíamos dizer assim, tá, essa resistência que se baseia em quê? Em que premissas, né? Se fala do tempo a ser investido, né? O tempo da codificação, o tempo do domínio do software, né? Das suas ferramentas, a dificuldade de uma codificação que pode gerar uma codificação tão extensa, que dilui a tomada da totalidade desse acervo, né? Então, existem essas resistências. E, no caso latino-americano, o preço desses softwares também não é um item a se ignorar, né? Então, são licenças provisórias e são licenças de alto custo, né? E também, novamente, cada software que nós elejamos aqui, seja o Nudist, em vivo, enfim, seja o WebQDA, qualquer um desses software, eles têm uma concepção do que é importante na pesquisa qualitativa e como processar os dados dessa pesquisa, né? Então, esse pesquisador ele também vai dialogar com as concepções que esse software imprime na organização do acervo, né? E em que medida que essa forma de organizar o acervo influencia na forma de análise do dado, né? No entanto, é inquestionável o rol, a lista de vantagens de você adotar qualquer um desses softwares, especialmente os que estão em novas versões, apresentando muitíssimas possibilidades de resgate, de cruzamento de dados e de, inclusive, trabalhar com imagem, né? Como nós falávamos, né? Esses acervos novos que nos convocam, né? Não só análise de textos, de você resgatar inúmeras relações semânticas de textos de densidade, de quantidade considerável, os softwares hoje também permitem análises semióticas de imagens e relações com imagem em movimento, com vídeo, enfim, tem uma sorte de possibilidades muito grande. Então, o que talvez convide esses pesquisadores que ainda têm resistências ao uso dos softwares nesse momento singular do isolamento é exatamente a possibilidade do diálogo, a possibilidade da construção coletiva da equipe no processamento e na análise dos dados. Então, acho que isso é um ponto forte nesse momento da pandemia para diminuir essas resistências. Então, eu sigo por aqui. Muito obrigado, professora Sueli. Profesora Maria Cruz, micrófono. Bien, estoy también de acuerdo con lo que han dicho mis compañeras. Yo tampoco le veo relación, como Teresa Anguera, al uso del software con el confinamiento. De hecho, hemos seguido trabajando con los estudiantes en las tesis, en los trabajos fin de máster, fin de grado, y hemos seguido trabajando con los programas normalmente.
Añadiendo, bueno, algunos temas a lo que ha dicho la última profesora que ha intervenido, además, como ventajas, todas las que ha puesto de manifiesto, yo señalaría que además tiene ahora seguridad en la información. Daros cuenta que ahora podemos proteger con contraseñas de usuario nuestros trabajos, nuestros proyectos. Podemos trabajar en red, compartir con todos nuestros compañeros lo que vamos codificando, lo que vamos categorizando, el análisis de redes, los mapas conceptuales y podemos ir enriqueciéndolos todos juntos. Esa integración también de datos de fuentes disponibles desde las webs, las aplicaciones para móviles, las aplicaciones de Internet, las redes sociales, las bibliotecas virtuales, los medios multimedia, los medios de comunicación, las bases de datos, los archivos de trabajo compartido, descargar entrevistas online, exportar programas, en fin, que podemos hacer un montón de cosas. Actualmente, he visto algunos comentarios en el chat, actualmente algunos programas como Atlas TI y otros han ampliado las demo porque alguna profesora o alguna persona que está escuchando la conversación decía que hay posibilidades de alguno de estos software Atlas TI gratuito con algunas funciones. Bueno, pues algunos de ellos en esta etapa de confinamiento han ampliado, han hecho una expansión para que algunos de ellos incluso se pueda ver el 100% de las capacidades, con vistas un poco a favorecer que la gente utilice este software y ver ese tipo de posibilidades. O sea que han ampliado demos y han ampliado también esa expansión de posibilidades que pueden hacer los investigadores nobles, por ejemplo, que están empezando con estas investigaciones. A mí me preocupa el hecho de cuando vas a una institución, a una universidad, por ejemplo, le dices que compre una licencia de SPSS y no haya ningún problema, y luego, sin embargo, le digas de un programa de análisis cualitativo y te pongan pegas, ¿no? Y la tengas que renovar cada poco tiempo. Entonces, yo creo que todavía nos queda ese camino por recorrer, esa sensibilización y concientización de lo importante que es esta organización, esta sistematización, esta claridad, esta transparencia en el análisis cualitativo con ayuda de los software, ¿no? Y ponerla de manifiesto en las instituciones, en este caso educativas, que es donde yo trabajo. Nosotros tenemos licencia, pero es verdad que tenemos que actualizarla cada poco y no ocurre así con otros software de carácter cuantitativo. Entonces, ahí nos encontramos con una pequeña dificultad. Y con respecto a los programas, también decir que los nuevos van, y como algunos sugería lo de la inteligencia artificial, un poco buscan una mayor automatización en sus recursos. Hay funciones semiautomáticas, pero no debemos olvidar nunca que la tarea la hace el investigador. Nosotros somos los que hacemos la tarea del análisis de datos y el software es el que nos ayuda un poco a disponer y transformar esos datos para que el público los pueda entender. Muchas gracias, professora Maria Cruz Sanches. Professora Clara Coutinho. Ora bem, eu também estou de acordo que, de facto, não vejo que haja uma ligação causa e efeito entre a utilização de software de análise qualitativo propriamente com a pandemia, mas também reconheço que com a pandemia realmente a utilização destas plataformas de análise de dados qualitativos para equipes de investigação tem possibilidades incríveis, para além da capacidade de guardar dados de uma forma segura, a partilha da análise, a parte de colaborativa, de poder partilhar ideias com os estudantes e com as equipes de investigação. Eu penso que o software de análise qualitativa é absolutamente imprescindível hoje em dia para a investigação nas universidades e realmente acredito que o próprio evoluir das instituições faça com que, tal como diz a professora Maria Cruz, não se privilegie tanto a contratação ou a compra de softwares quantitativos e que também se dê lugar aos pacotes de investigação qualitativa, que são caros, mas que podem ser comprados pelas universidades e usufruídos pelos estudantes, que é evidente que requerem uma aprendizagem, como também o mesmo acontece com os softwares de análise quantitativa, mas eu considero que hoje em dia fazer investigação qualitativa sem um software de apoio é uma pena, porque por todos os motivos e mais algum, nem que seja pelo repositório, pela sistematização da informação que permite, pela partilha, pela colaboração, é absolutamente indispensável. A pandemia, ora bem, não sei, não vejo uma relação direta, mas acho que se calhar foi muito útil durante a pandemia utilizar
estas plataformas de apoio nas equipes de investigação. Muito obrigado, professora Clara Coutinho. Eu pedi ao professor Ricardo Luengo se queria fazer uma síntese de 3 minutos e depois abríamos a questões para os participantes. Pode ser assim? Sei que já estamos a alongar. Por isso, 3 minutos, professor Ricardo, assim abrimos. A Sónia, entretanto, está a verificar os comentários que estão a ser inseridos no bate-papo, no chat, ¿ok? Difícil en 3 minutos porque se han dado muchísimas ideas aquí, pero bueno, vamos a intentarlo. Yo creo que a la primera pregunta de abordar las implicaciones sociales, pues es una pregunta quizá excesivamente amplia y lo que creo yo que se ha aportado es el que todos los intervinientes o intervinientas pues nos han comunicado que con la pandemia pues tenemos una serie de perspectivas que se han abierto que antes no las había. Sin embargo, algunos han señalado que hay que dejar pasar un poco de tiempo para ver esas implicaciones antes, durante la pandemia y después de la pandemia, con lo cual se tendría también más perspectiva. También se ha señalado que es un momento histórico para el cual no estábamos preparados y que desde luego nos va a llevar a un ejercicio forzado de reflexión, a ser creativos y a repensar nuestras metodologías. Por supuesto, se ha nombrado también pues, una serie de problemas sociales concretos dentro de la familia, del hogar y fuera de ella, las capacidades que hay que tener, entre ellas la de resiliencia concretamente, y que en los nuevos escenarios que se abren, pues evidentemente la investigación cualitativa va a tener un gran protagonismo. También que van a tener un protagonismo los escenarios internacionales. Y rápidamente ir a la segunda pregunta, que decía que cómo dificultaba la realización de investigaciones cualitativas el COVID, pues aquí se dice que bueno, lo que hay que hacer es adaptarse a las circunstancias y no parar. Hay más de 1000 publicaciones, hay maneras nuevas de obtener los datos y desde luego, sobre todo, muchos recursos para seguir avanzando. La profesora Teresa Anguera ha sido tajante al responder a la pregunta no. No cree, evidentemente, que el COVID haya dificultado la realización de investigaciones cualitativas, puesto que disponemos de amplísimos recursos telemáticos que, eso sí, señala, hemos tenido que ir aprendiendo sobre la marcha. En cuanto a la tercera pregunta, que sería la de qué se puede decir a un joven investigador que comienza su investigación sobre el ajuste de técnicas de recopilación de datos, bueno, pues lo que señala la profesora Maricruz es que hay que decirle que tiene a su disposición un conjunto de referencias en base de datos amplísima que antes no teníamos y una cantidad de recursos informáticos y ofimáticos en la nube y que, bueno, pues contribuyen a que las investigaciones pues tengan una parte que era la de búsqueda de referencia pues bastante fácil, lo que no sucedía antes. La profesora Clara Coutinho, que estaba de acuerdo con la profesora Maricruz, pero le preocupaban cuestiones éticas que luego señalará más ampliamente. La profesora Teresa Anguera también es tajante al decir que no podemos asegurar de que un doctorado no avanza por falta de medios y que lo importante es tener un trabajo con una buena estructura y bien dirigido por su director. Y por último, que tenemos que adaptar nuestros hábitos investigadores, no solo los jóvenes, sino también los propios investigadores ya más aventajados. Eso decía la profesora Suele. En cuanto a la cuarta cuestión, que era respecto a los aspectos éticos, pues se señalan que hay cuestiones nuevas, sobre todo que la gran cantidad de datos online provoca desafíos en dos aspectos sobre la ética de los propios datos
y sobre cómo analizar esa gran cantidad de datos. También se señala que, y bueno, pues en ese momento se quita de ahí de la pregunta, que los comités de ética efectivamente no han parado, no han estado reunidos presencialmente, pero sí en casi todas las universidades que conozcamos se han reunido virtualmente. La profesora Anguera sobre todo señala, aparte de otra cosa muy interesante, el que se debe llegar a una anonimización de los datos, es decir, a que verdaderamente los datos sean anónimos y hacer un gran esfuerzo en eso. También dice la profesora Sueli que los comités no cesaron, que lo importante es que los sujetos informados puedan elegir si pueden o no participar en la investigación. Añado yo, que no pasen lo que los programas, que te admiten a que tú tengas que admitir las cookies y todo lo que le da la gana, y en caso de que no, pues simple y llanamente el programa no funciona. Pues aquí igual, que deben de tener de verdad la posibilidad de participar o no participar en la investigación. La profesora Maricruz ha dicho tantísimos puntos que, aunque los he recogido todos, por síntesis yo diría que ha hecho una especie de libro de estilo que compartiríamos todos los que nos dedicamos a la investigación cualitativa, en la que, bueno, pues son cosas que ya se han un poco consensuado por todo el ámbito de investigadores, y ya digo que constituyen un libro de estilo, a mi manera lo he visto así, tirando hacia la ética. En la quinta pregunta, que considera que la resistencia al uso del software para respaldar el análisis cualitativo se está mitigando o no con la pandemia, vuelve a ser tajante la profesora Teresa Anguera, diciendo que no ve resistencia al software y tampoco le ve relación con la pandemia. Sin embargo, sí que hay otras de las ponentes que han significado que sí que existe una cierta resistencia al uso de software. Concretamente, la profesora Sueli nos dice que en una revisión bibliográfica se ve que hay un tanto por ciento bastante elevado de ponencias en las que no utilizan software o al menos no lo mencionan. Hay que ver las posibilidades del software también y convencerle para la distribución con dibujos, imágenes, vídeos, los tópicos de análisis del software, etc. A mí, concretamente, he sido director de tesis doctorales y también he estado en muchos tribunales, y hay muchísimos de ellos en que he hecho la pregunta concreta y me han confesado que no han utilizado ningún software de investigación. Eso pues en el año 2020, y efectivamente sigue sucediendo. La profesora Maricruz dice que no cree que haya resistencia con el tema del confinamiento, relacionado con el confinamiento, pero que sí que hay cierta resistencia en las universidades para adquirir los programas. Y de eso doy fe yo también, puesto que en todas las universidades y en la mía también, pues se compra las SPSS y se renuevan habitualmente, pero sin embargo, pues hay muchísimas dificultades para hacer una licencia de campus de software cualitativo. Pero además, no solo eso, sino que yo añadiría ya de mi cosecha que hay algunos concursos y algunas convocatorias de investigación que prohíben directamente la investigación cualitativa. Por ejemplo, doy un caso concreto, la Caixa convoca unos proyectos, y ahora concretamente con el coronavirus, que son idóneos para hacer con investigación cualitativa, y sin embargo en las bases pone estrictamente que la metodología que se emplee sea cuantitativa. Por lo tanto, yo creo ahí
que sí que hay una cierta relación todavía que hay que insistir y que hay que resistirla, ¿no? Bueno, pues yo creo que ese sería un poco el resumen. Perdonad si me he olvidado pero de alguna cosa importante, pero es que son muchísimas y muy interesantes las ideas que han dado las 4 ponentes. Ricardo, fantástico resumo. Vais ter que pôr isso por escrito e enviar-me para mim e para todo. Fantástico, muitas graças. Nós sabemos que já passaram os 90 minutos. Eu pergunto aos oradores, aos ponentes, se a Sónia pode ler alguns comentários e só estendermos mais 10 minutos e depois encerramos esta tertúlia. Concordam ou acham que já está demasiado extenso? Pode ser? Concordo, sim. Sim? Ok. Sí. Sim. Sónia? Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos e obrigada pelas intervenções dos nossos oradores. Eu não vou ler os comentários porque são muitos, depois podemos disponibilizar os comentários que foram colocados no chat aos oradores, mas vou ler apenas algumas questões que foram sendo deixadas porque há participantes que não têm microfone. A Lilian Rose Freire pergunta como a pandemia irá impactar na coleta de dados em estudos etnográficos. Não sei quem é que quer responder a esta questão, ou até se já responderam. Sonia, ¿puedes repetir la pregunta, por favor? Como a pandemia irá impactar a coleta de dados em estudos etnográficos? Yo, como queráis, no me importa contestar. No sé si las demás ponentes... Ricardo, tú dirás. Sí, contesta, por favor, Maricruz. Bien. Bueno, yo creo que desde esta perspectiva podrían estudiarse bastantes cosas. Fijaros, en primer lugar, hay un tema muy importante, y ha salido un artículo la semana pasada, sobre el uso de los medios de comunicación en la pandemia y la alta dependencia cognitiva de la información que hemos tenido todos los usuarios de la información proporcionada por estos medios de comunicación, ¿no? Me ha gustado mucho ese artículo porque además pone de manifiesto que nos hemos informado, nos hemos preocupado por la información y que eso ha hecho que luego las medidas preventivas con respecto al coronavirus pues las hayamos canalizado de una forma correcta, ¿no? El uso de las mascarillas, lavado de manos, etcétera. Entonces es un artículo muy interesante, si queréis os paso la referencia, está publicado en un Q1 de unos profesores de aquí de la Universidad de Salamanca y Gartúa, donde ponen de manifiesto precisamente esto, ¿no? Estudios de cómo se han usado los medios de comunicación y nosotros desde la perspectiva cualitativa podríamos ver el contenido, cómo se ha abordado el contenido durante la pandemia en esos medios de comunicación, ¿no? En todos los que hay. También podríamos estudiar desde el punto de vista etnográfico esa carencia de infraestructuras necesarias y de aquellos materiales que nuestros sanitarios necesitaban en un primer momento y llegaron defectuosos también o que no podían, no sabían utilizarlo algunos, ¿no? Todo el tema de las infraestructuras. Desde la etnografía también podríamos estudiar las nuevas formas de socialización, los nuevos vínculos para relacionarlos, las nuevas formas de convivencia que vamos a tener que afrontar. También las nuevas estrategias para favorecer la función social en las escuelas. ¿Cómo lo vamos a hacer si tenemos que tener en cuenta ese distanciamiento, esos espacios comunes que ya no van a ser como los que conocíamos? También desde el punto de vista etnográfico podíamos investigar la experiencia y los sentimientos de los clínicos y del personal de primera línea que han luchado con el coronavirus, pues proporcionando referencias para la realización de correspondientes intervenciones psicológicas. Podíamos sensibilizar y concienciar sobre el riesgo de la higiene, de noticias falsas, como dijimos antes, pero además yo creo que, como dicen aquí algunos estudios, podíamos profundizar en temas educativos. Por ejemplo, cómo han visto los padres esa educación de sus hijos desde el hogar, cómo han conciliado, las dificultades que han tenido. Ellos no son expertos en las nuevas tecnologías, no tenían infraestructuras. Desde el punto de vista del profesorado, la falta de comunicación con sus compañeros, incluso con los padres, la adaptación de las materias curriculares, de los medios de evaluación, etcétera, y los estudiantes esa sobrecarga de trabajo, esa adaptación que han tenido que hacer. Yo creo que hay muchos temas sociales que podemos estudiar desde el punto de vista etnográfico.
Posso só complementar? Penso que a pergunta também estava direcionada para o facto de etnografia tradicional, em que eu vou para o contexto de uma comunidade, agora ter restrições de acesso. Então aqui talvez estivéssemos a falar da alternativa, que seria a etnografia também virtual, não é? Claro, claro, Sí. son las comunidades que existen en Internet, podemos acceder a ellas Sim. con la etnografía Tem que fazer virtual. um reajuste. Estudio de las comunidades, sí, sí, Ok. con la Sónia, tecnología. não sei se querem acrescentar ou a Sónia pode só ver mais uma ou duas questões e encerramos para não alongarmos mais também. Gracias, Maricruz. Ujú. Bueno, la pregunta siguiente es de Ramón Mena y él pregunta ¿cómo imaginan que los métodos cualitativos deberán incursionar en las investigaciones con Big Data? Teresa. No, bueno, vamos a ver. Yo quisiera de entrada comentar que aquí se puede dar una situación un tanto, casi diría, pintoresca, porque en los Big Data, en muchísimos casos, la forma como se almacena la información responde posiblemente en mayor medida a la estructura de investigaciones que no son cualitativas o que en muchos casos no son cualitativas. Con lo cual, si nosotros ahora pensáramos, retomando alguna de los ejemplos que mencionaba Maricruz, que nos citamos siempre mutuamente porque tenemos mucha sintonía. Por ejemplo, que alguien dijera, pues yo quiero trabajar en profundidad sobre cómo en una familia han vivido el duelo de alguien que ha fallecido, que no se han podido despedir y que han escrito cartas de despedida, etcétera, etcétera. Esta información es una información personal, intensiva, limitada a una serie de personas, normalmente pocas, pero realmente, como digo, muy, muy intensiva. Es decir, que hay una relación inversa entre intensividad y extensividad. En los Big Data, al menos en lo poquito que yo puedo saber de ello, son muchísimo más adecuados para trabajar con investigaciones que son extensivas y poco intensivas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que yo vería muy bien, con muy buenos ojos, que realmente dentro de los Big Data también se pudiese, evidentemente, ir incorporando todo este material adecuado para investigaciones cualitativas, pero, repito, como dije antes, anonimizándolo adecuadamente, porque para mí el gran problema de los Big Data es que no absolutamente en todos los casos esta anonimización se garantiza, con lo cual entonces habría un problema ético claro. Y este problema ético posiblemente sea más patente en investigaciones cualitativas, que están muy vinculadas a quién es el emisor. En investigaciones cuantitativas hay ocasiones en que el participante lo que responde es mucho más epidérmico, mucho más superficial, mucho menos comprometido. Esto no es así la investigación cualitativa, en que se puede ir ahondando en un fenómeno, un sentimiento, etcétera, etcétera. Por lo tanto, posiblemente dentro de un tiempo será posible de forma más clara. Hoy día todavía yo le veo dificultades de los Big Data en el uso actual para la investigación cualitativa. Bueno, muchas gracias. Mais uma e encerramos. Sónia. Penso que sim. Eu não sei se a Helena Reis tem o microfone aberto, se pode colocar a questão pelo microfone, porque é um pouquinho longa a pergunta. Helena? Sim. Olá, boa tarde a todos. Muito obrigada a todos os oradores. Um cumprimento especial aqui ao professor Pedro Costa. Eu sou Helena, portanto, estudante do Programa Doutoral Multimédia em Educação da Universidade de Aveiro. Neste momento encontro-me na fase final de recolha de dados e impera aqui uma questão que tem a ver com a diversidade de dados obtidos. Portanto, alguns dados foram recolhidos presencialmente, outros online. A minha questão tem a ver com, propriamente dito, com a análise de dados. Devemos considerar uma recolha única, sabendo, no entanto, que temos aqui características diferenciadas nas diversas recolhas, ou devemos considerar duas recolhas diferenciadas, portanto, antes do Covid e pós-Covid? Eu posso fazer uma observação? Sim.
Primeiro que acho que é muito bem-vinda a triangulação, né? Então, a possibilidade de você abordar o seu objeto a partir de múltiplos olhares, a partir de um percurso diversificado de construção dessa informação e dessa análise, acho que isso é muito bem-vindo. Desde que, naturalmente, você faça a distinção dos modos de produção dessas fontes, né? E dessas formas de relação da construção de dado. Então, como você construiu o dado presencialmente, como que você construiu o dado a partir, seja online, ou seja, de recolho de material. Sim, neste momento estamos a falar de inquéritos por entrevista, portanto, feito presencialmente e feitos online, e também sessões de jogo com alunos, feito presencialmente e feito online também. E a resposta aos questionários pelos alunos da avaliação dos jogos. Portanto, na prática temos aqui imensos dados num perfil do sujeito presencial e em técnicas online. Em online, né? Então, agora, a questão é que, agrupando esses dados, não estaremos nós a deturpar a discussão dos dados, considerando que as técnicas são as mesmas, mas as plataformas e os meios foram diferenciados? De forma alguma. Exatamente esse exercício te convoca a se posicionar, né? Toda pesquisa qualitativa, ela vai demandar no seu percurso de produção adaptações, escolhas, exercícios de criatividade, exercícios de inclusão não prevista. Isso faz parte do nosso percurso, né, de produção de conhecimento. Isso é muito bem-vindo, isso é muito bem-vindo. Agora, claro que vai te convocar a um exercício reflexivo de que diferenças você observou, né? E de que diferenças dessas relações se estabeleceram, né? E em que medida que essas diferenças rebatem no dado que você está analisando. Então, acho que é uma oportunidade muito rica, né, de reflexão e de autorreflexão da produção desse conhecimento, né? Muito bem, muito obrigada, professora Sueli. Eu penso que estamos em quase 2 horas. A Sónia partilhou comigo que há imensas perguntas nas redes sociais, porque o vídeo está sincronizado com as redes sociais. Muitas perguntas aqui no chat. Se quiserem ficar até às 23 horas, tentaremos responder a todas. Concordam? Eu acho que foi uma tertúlia. Eu vou dar como encerrado, porque não é possível estarmos a responder a todas as questões. Acho que a tertúlia foi bastante rica. Esta é a minha expectativa. Agradecer também ao professor Ricardo este trabalho conjunto nesta moderação. É sempre bom recordar e verificar que temos aqui a professora Clara Coutinho e a professora Maria Cruz Sanches, que estiveram no Congresso Ibero-Americano em Badajoz, em 2014, a professora Teresa Anguera, 2017, em Salamanca, e a professora Sueli, 2018, em Fortaleza, não é? Então é interessante conseguirmos ainda manter ou fazer esta articulação com quem já deu muito ao Congresso e essencialmente à investigação qualitativa e continua a dar. Da minha parte, era agradecer mais uma vez a presença dos participantes, obviamente, e dos fantásticos ponentes e oradores que me ajudaram a responder a algumas das minhas dúvidas, por isso, obrigado, ok? Não sei se o professor Ricardo quer acrescentar algo antes de fecharmos, antes da Sónia encerrar. No, es muy tarde ya y solamente saludar a todos y decirle que nos seguimos viendo en todas las actividades del Congreso, ¿de acuerdo? Así que muy buenas tardes y un abrazo a todos, aunque sea virtual. Sí. Gracias. Gracias. Obrigada. Obrigada, é um prazer imenso. Um abraço e até breve.
Obrigada. Até breve. Até breve. Obrigada para todos. Muchas gracias, obrigado. Sónia.